Buen día chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a ver hoy en cirugía todo lo que es patología de tórax, ¿sí? Prácticamente lo que vamos a ver es neumotórax, derrame pleural, y luego lo que es el abordaje del nódulo pulmonar solitario, un hallazgo imagenológico, y luego como eso lo que tengo que hacer es diferenciar qué patología está detrás de ese nódulo y en el caso que haya una patología maligna, ahí vemos cáncer de pulmón, bien los diferentes cánceres que hay y cómo se aborda el diagnóstico y el tratamiento y la estadificación. Luego de eso vamos a ver lo que es traumatismo torácico, que algunos temas van en relación con lo que vemos en patología de tórax. Y por último, traumatismos abdominales con los puntos más relevantes, los órganos más afectados, cómo estadificar la gravedad en esos órganos y qué conducta tomar. Bien, comenzamos entonces con patología torácica. Uno de los principales temas de patología torácica es el neumotórax, ¿sí? O sea, la presencia de aire, ya sea en parénquima pulmonar o en cavidad pleural, que es lo más frecuente. Bien, el neumotórax lo que, lo que evidencia es el aire, digamos, entre las dos pleuras, o sea, la pleura parietal y la pleura visceral, y tiene dos picos de incidencia. Por un lado, lo que es a 20 años, ¿sí? O sea, personas jóvenes, más que todo masculinos, con cierta característica, son chicos muy delgados, altos, ¿sí? Con un tórax longilíneo, donde se ubican lo que se denominan enfisemas bullosos, ¿bien? Que son enfisemas distales acinares. Bien, recuerden lo que eran los enfisemas, o sea, es una cavidad de aire eh, por agrandamiento de lo que es espacio alveolar, que no es funcional, o sea, no hay intercambio gaseoso ahí. Bueno, entonces una de esos enfisemas bullosos, que se llaman bulas o bullas, se rompe y hace que el aire que estaba ahí dentro, en esa dilatación anormal del alveolo, pasa a cavidad pleural. Acuérdense que la cavidad pleural tiene una presión negativa, y esa presión negativa, diferenciándose con la intraalveolar y la atmosférica, es lo que permite el ingreso y el egreso del aire, la mecánica respiratoria. Entonces, la presencia del aire en cavidad pleural va a afectar a, a la dinámica ventilatoria. Entonces, tenemos por un lado lo que es el neumotórax, que se produce en este tipo de pacientes, que es el primario o el espontáneo, porque no hay algo secundario que produce eso, es en sí el enfisema distal acinar o bulloso, ¿sí? Y luego tenemos un segundo pico hacia los 55, 60 años, que se deben sí a patologías secundarias. Cuando se debe a una patología pulmonar, que es lo más frecuente, las principales patologías involucradas ahí en un neumotórax secundario o patología pulmonar es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con sus dos extremos, la bronquitis y el enfisema, más que todo en pacientes donde predomina el enfisema más que la bronquitis. Enfermedades infecciosas se pueden acompañar con neumotórax, es raro, se acompañan más con derrame pleural o hidrotórax, pero sí puede haber un neumotórax asociado. Más que todo, fíjense lo que es la tuberculosis, algunas neumonías bacterianas, micosis, aspergilosis y histoplasmosis, y hidatidosis, bien, quiste hidatídico por Echinococcus granulosus. Luego tenemos enfermedades degenerativas, como son las bulas o los quistes, a su vez patología tumoral, ¿sí? Que infiltra y puede hacer una conexión entre lo que es vía aérea con espacio pleural. Y luego intersticiopatías como fibrosis pulmonar, fibrosis quística, sarcoidosis. Lo que son patologías no pulmonares prácticamente se deben a lo que es una ruptura de esófago, eso puede producir un neumotórax,
procesos de endometriosis, recuerden esas localizaciones ectópicas de parénquima endometrial, que genera sangrados y bueno, puede ir metiéndose, invadiendo tórax, pleura y ahí hacer un neumotórax. Síndrome de Marfan, que es una patología de tejido conectivo. Bien. Y ahora otra forma de diferenciar el neumotórax son los neumotórax por traumatismos, que los vamos a ver bien en traumatismo torácico, o sea, hay una solución de continuidad, ya sea en la pared torácica o en la pleura visceral, que genera ese ingreso de aire en el espacio pleural. Luego lo que son los iatrogénicos, que son muy frecuentes, que se deben a instrumentaciones, ya sea diagnósticas o terapéuticas, que se hacen sobre la cavidad pleural y eso genera el neumotórax. La clínica es, la clínica es muy clara, ¿bien? Va a tener la tríada clásica, que es un dolor intenso, con disnea y con tos. ¿Sí? El dolor es brusco, de intensidad variable, dependiendo obviamente del grado. Se localizan más que todos anterolaterales al hemitórax. Ahí recuerden cuál es el espacio más alto de cavidad pleural y del hemitórax, y cuál es el lugar más bajo para lo que son derrames pleurales. El aire va a ir hacia arriba, entonces va a ser más anterolaterales. Mientras que, si pensamos en derrame pleural, van a ser más posteriores, ¿sí? Más posteriores e inferiores, donde están los recesos. El dolor va a aumentar con lo que es tos y movimientos, o sea, no va a ser igual cuando se cambia de posición, cuando se genera una maniobra de Valsalva, cuando se tose. Y esa tos puede no estar tan bien, ¿sí? La tos es un producto de una irritación pleural. Ahora, en el examen físico hay claros signos, ¿sí? Por un lado va a haber una disminución o completa ausencia de lo que son las vibraciones vocales. A la palpación va a ser un tórax que tiene un timpanismo o está hipersonoro, justamente por la presencia de aire. Y cuando uno lo va a auscultar, va a encontrar que hay una disminución del murmullo vesicular o directamente están abolidos. Entonces, piensen, aire, cavidad pleural, lo que me va a generar es una disminución de las vibraciones vocales, una disminución del murmullo vesicular y un aumento del timpanismo, una hipersonalidad a la palpación. ¿Sí? Ahora, hay dos clasificaciones que las tienen que tener bien en claras siempre para neumotórax. Por un lado es lo que es el grado de magnitud, en donde en una RX vamos a observar ahí un campo pulmonar, vamos a observar otro campo pulmonar, y lo que vamos a buscar es analizar el grado. Obviamente acá tenemos pleura, sí, va a haber pleura, bien pegadita, o sea, sin ningún espacio, con un espacio negativo, la visceral, y luego lo que es el parénquima pulmonar. ¿Sí? Cuando hay un derrame, perdón, un neumotórax, el aire se acumula acá, y se ve bien radiolúcido, en negro, y va a haber y esta va a ser la pleura, por ejemplo, y ahí va a estar colapsado acá el pulmón. Entonces, dependiendo del grado, vamos a hablar de un grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Sí? ¿Y qué se toma de referencia? Una línea hemiclavicular, que sería la mitad. O sea, la línea hemiclavicular sería justo la mitad de ese campo pulmonar. Entonces, si uno toma acá la línea hemiclavicular así, si el neumotórax es mínimo acá, es lo que se habla de un neumotórax mínimo y tiene menos de 10%. Si el neumotórax ya es más importante, pero no pasa esa línea media, estamos hablando de un grado 1,
sea, un menos de 50%. Si coincide o sobrepasa, vamos a estar hablando de mayor de 50% de neumotórax, y el campo pulmonar estaría así, acá. Y eso es un grado 2, o mayor al 50%. Y luego está lo que es un colapso pulmonar completo, que cuando es que esto es parénquima pulmonar, o sea, todo el pulmón está ahí colapsado, y todo lo que resta es bien el neumotórax. Bien, ¿qué sería ahí? Entonces, importante, grado 1, 2 y 3, ¿sí? O menos 50%, más 50%, y un colapso pulmonar completo. Bien. A su vez, hay que comprender que la fisiopatología del neumotórax es una solución de continuidad, ya sea en pleura visceral o pleura parietal, que genera que ingrese aire a la cavidad pleural, que no debería haber. Ahora, puede ser que esa solución de continuidad haga que el aire ingrese a la cavidad pleural y también pueda irse. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos de un neumotórax normotensivo. Ahora, hay algunas situaciones en donde esa solución de continuidad, por ejemplo, esto es normal, ahí está la solución de continuidad, el aire ingresa y egresa. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, el aire ingresa, pero cuando sale, hace que esto haga una válvula ahí y no pueda salir. Entonces únicamente el aire ingresa y funciona como una válvula unidireccional. Entonces eso me va a ir aumentando la presión pleural, llegando a ser mayor a la presión atmosférica. Y eso es lo que se llama un neumotórax hipertensivo, que es una urgencia, ¿sí? ¿Eso qué va a generar? Que aumente la presión intrapleural, me genere colapso pulmonar, me genere colapso del corazón que no puede expandirse, y me va a terminar generando un shock. Bien, ¿un shock de qué tipo? De obstructivo. ¿Se acuerdan que vimos en shock los diferentes tipos de shock? Y dentro de los obstructivos teníamos derrame pericárdico o taponamiento pericárdico, neumotórax a tensión. Entonces es súper vital, cuando hablamos de un neumotórax, dividirlo. Si es primario o secundario, o sea, si es un pibe joven, con esas características de longilíneo, flaco, alto. Ver o si es secundario a una patología, seguramente pulmonar o no. Luego, evaluar la magnitud de ese neumotórax, si es de un grado 1, 2, 3 o 4, 1, 2 o 3. Y luego, si ese neumotórax es normotensivo o hipertensivo, porque si es hipertensivo, es una urgencia. Bien, el neumotórax hipertensivo, lo vamos a ver ahora después, en traumatismos torácicos, tiene ciertas características plus en la clínica, ¿bien? Que se debe a ese aumento de presión intratorácica, comprimiendo corazón, comprimiendo las venas cava superior e inferior. Entonces tiene las yugulares, tiene cierta clínica extra para diferenciar el normo del hipertensivo. Ahora, el neumotórax es totalmente suficiente la RX simple de pie. Bien, o sea, con una RX simple de pie se va a observar perfecto, perfecto, el borde del pulmón, que va a estar colapsado, sí, con ausencia de ese entramado vascular porque está colapsado, y se va a poder observar lateral a él lo que es esa lo que es la presencia del aire en la cavidad torácica. Bien, y ahí uno, guiándose con la línea hemiclavicular, va a hablar si está en un grado 1, 2 o 3. Si no se observa muy bien en una primera RX, pero la clínica es de un neumotórax, se puede repetir la RX a las 6 horas. Y obviamente, si luego cuando se hace la terapéutica, se va a repetir la RX para ir controlando cómo va evolucionando ese neumotórax, si cede, si se expande el pulmón. Bien, pero con la RX es completamente suficiente. Ante
un contexto, digamos, de un politrauma. Se puede hacer directamente una tomografía completa, porque va a ir a buscar otras lesiones también. También en la tomografía vamos a poder ver algunos neumotórax muy pequeños que en la RX no se pueden ver, pero seguramente sean tan pequeños que no me generen una clínica importante, ¿sí? O sea que la correlación de clínica con la imagen, con la RX, basta y sobra. En algunos casos puntuales se puede hacer también la broncoscopía, donde también tiene un fin terapéutico. Y a nivel de tratamiento al neumotórax, por un lado, aquellos casos en donde son mínimos o son menos grado 1 o menos del 50% y no generan gran inestabilidad al paciente, pero sí clínica, obviamente, dolor, disnea, tos, se puede hacer control. ¿Sí? Se lo ingresa y se lo espera con reposo en la sala intermedia y se hace un control a las 6 horas a ver cómo está ese neumotórax. Bien, si ese neumotórax persiste o aumenta, se va a tomar alguna medida. Si va disminuyendo, se sigue controlando, ¿sí? Con manejo del dolor. Ahora, en los neumotórax, atención, es una emergencia y hay que hacer un tratamiento urgente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es convertir el neumotórax a tensión a un neumotórax normotensivo. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una punción, ¿sí? Con aspiración de ese aire, y así se hace una nueva solución de continuidad que hace que haya una salida unidireccional del aire, pero una salida, no un ingreso. Entonces eso se busca siempre hacerlo en el sitio más alto posible, que es el segundo espacio intercostal, sobre la línea axilar anterior. Fíjense cómo siempre vamos adelante y arriba para lo que es aire. En cambio, lo que es más de líquido, vamos a ver que es más inferior y posterior. Entonces se hace una punción con una guía de suero que esté bajo el agua, ¿sí? O con un suero fisiológico, para poder pinchar y no meter yo aire. ¿Bien? Y se busca en este sitio, segundo espacio intercostal con línea axilar anterior. Cuando hago eso, ahí me va a empezar a salir burbujas, que es la salida del aire del espacio intercostal, que está hipertensivo, está a alta presión, hacia ese sello de agua que se hace. O sea, es prácticamente un balde con agua y se pone la guía de suero, o sea, la vía por debajo de esa agua. Entonces, por la diferencia de altura, el agua no va a subir, pero sí va a salir el aire. Y ahí uno transforma ese neumotórax hipertensivo a normotensivo. Y eso es una emergencia y es transitorio, no es que se lo deja, ¿sí? Posterior a eso se tiene que dejar un drenaje pleural. El drenaje pleural se puede hacer en otro sitio, que es un cuarto espacio intercostal, también línea axilar anterior. En caso que esté asociado derrame, o sea, tenga un derrame pleural, pero también un neumotórax, se puede hacer un poco más bajo en el sexto espacio intercostal. ¿Sí? Y se hace siempre bajo lo que es el sello de agua, que es el sistema Bouleux. El sistema Bouleux es muy simple, es lo que es el recipiente para aspiración de una cirugía, por ejemplo, donde juntarlo así, que se tiene agua, y donde hay una varilla que va debajo del agua y otra que no. Entonces, esto es lo que se conecta a ese drenaje, y esto se deja ahí a aire ambiente o con un sistema de aspiración, ¿sí? Pero hay comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? El aire va a salir por acá,
va a quedar acá atrapado, se van a formar las burbujitas, suben y se escapa por acá. Ahora, si el paciente inspira, no va a subir esta agua por acá, ¿sí? Puede subir un poquitito acá, pero no va a llegar acá adentro, ¿sí? O sea que va a ser siempre un sello de agua, un atrapamiento del agua. Esto es lo que llama el sistema Boulot. Ahora, en casos más complicados, donde haya prácticamente un grado 3, porque un grado 2 lo podemos manejar bien con un drenaje pleural. Ahora, ya un grado 3, donde hay un colapso total de ese parénquima y me va a empezar a afectar el otro campo pulmonar, se hace la videotoroscopía para explorar, ¿bien? Pero eso ya es el especialista. O sea, uno ante un grado 3 o un 2 que progresa a un 3, hay que hacer la consulta con el especialista. Bien, y ese sería el manejo del neumotórax, tanto normotensivo como hipertensivo. Prácticamente estamos hablando del grado 2 y grado 3 en una primera medida. El grado 1 lo podríamos esperar. Luego tenemos otra patología torácica, que es el hidrotórax, o más conocido como derrame pleural. El derrame pleural se divide en dos grandes grupos. O sea, la gran clasificación es en si son trasudados o exudados, ¿sí? O sea, si el líquido que está ahí en cavidad pleural es de tipo trasudado o exudado. O sea, si es muy rico en proteínas, si es un material purulento, o no, si no tiene características purulentas y es un hiperfiltrado. A su vez, hay diferentes patologías que manifiestan una y otra de esas características. Los exudados principalmente se deben a procesos infecciosos. Ahí encontramos las neumonías, ¿sí? Ya sean bacterianas, virales o fúngicas, pero más que todas las bacterianas y las fúngicas. También ahí encontramos tuberculosis y diferentes abscesos. Los tumores malignos generan exudados o trasudados, ¿sí? Cualquiera de los dos pueden generar, depende las características. Algunos casos de pancreatitis, que se asociaban a derrame pleural, pero más que todo lo que son exudados, a característica infecciosa, ¿sí? Por lejos. Ahora, el trasudado, un derrame pleural de tipo trasudado, uno tiene que pensar principalmente en una patología cardíaca o hepática, ¿sí? O renal. En un primer momento hay que pensar en una insuficiencia cardíaca que me esté generando ese derrame pleural, en una patología hepática, como puede ser la cirrosis, ¿sí? Y luego tengo otro tipo de patologías, por ejemplo, los tumores malignos también generan trasudado. Bien, pero principalmente las principales causas de derrame pleural es a causa cardíaca o a infeccioso, donde el material, o sea, si es un trasudado o un exudado, nos lo va a denotar. La diferencia de exudado o trasudado se hace en el momento de la punción y ver la característica del líquido, pero también se va a ver bien con el citofísico químico. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica del hidrotórax? Lo característico es que venga con disnea, con tos y con mucho dolor pleurítico, ¿bien? Con mucho dolor pleural, que tiende a calmar cuando se apoya del lado afectado, o sea, del lomo lateral. Hay que hacer hincapié en lo que son antecedentes personales, obviamente de enfermedades previas, ya sean infecciosas, de procesos infecciosos de vía aérea superior e inferior, de patología cardíaca, de insuficiencia cardíaca, tuberculosis, neoplasias, bien, colagenosis, muchas patologías de tejido conectivo, como sarcoidosis, artritis reumatoide, vasculitis, generan derrames pleurales. Ahora, el examen físico es prácticamente la confirmación diagnóstica, porque vamos a encontrar un paciente que está con una taquipnea, aumentando la frecuencia
cardíaca, porque no está pudiendo expander bien, entonces el volumen corriente cae, entonces uno tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, vamos a encontrar una matidez clara, ¿sí?, a la percusión, que va a tener la característica que es una matidez desplazable. Entonces eso lo podemos diferenciar de una consolidación del parénquima, por ejemplo una neumonía, donde esa matidez no va a ser desplazable y va a ser exactamente igual de pie, acostado, boca abajo. ¿Bien? En cambio, los casos de derrames pleurales, o sea, de hidrotórax, que no estén tabicados, pues si están tabicados van a estar fijos ahí, va a ser la matidez desplazable. Y obviamente este líquido en la cavidad pleural va a tener la característica de disminuirme o completamente abolirme las vibraciones vocales y va a generar una hipoventilación en el paciente. Prácticamente el diagnóstico basta y sobra con una RX simple, ¿sí? Pero siempre hay que pedir una RX simple de frente y de perfil. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije antes, que el aire va a ascender y va a buscar estar en el sector más superior y anterior, mientras que el líquido, al estar en sitios bajos, en zonas de declive, va a buscar lo que es bien inferior y posterior, ¿sí? Más que todo lo que es el receso pleurocostal, ¿sí? Entonces, de frente vamos a ver algo más o menos así, pero en el perfil vamos a encontrar así. Entonces, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los derrames pleurales muy pequeños, acá no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque tengo acá lo que es el diafragma que me va a tapar. Entonces me lo voy a comer al derrame. Pero en el lateral vamos a ver perfectamente acá el derrame pleural, que son mínimos, pero bueno, es un derrame pleural. A su vez podemos ver que ese líquido está libre o tabicado. Por ejemplo, si tiene un pequeño tabique asociado a una neumonía, o sea, un derrame pleural paraneumónico, que está tabicado y tiene una característica totalmente purulenta, ¿sí? Es un exudado. Lo otro que se puede observar bien es lo que se llama la curva de Mohs, que es una radio-opacidad total al campo que va a tener una curvatura, ¿bien? Una curvatura con una convexidad hacia exterior. En caso de que no sea suficiente la RX simple, ya sea de perfil o de frente, por lo general eso es suficiente, pero se puede acceder a una tomografía, ¿sí? Donde la tomografía se va a ver muchísimo mejor el derrame. Si uno tiene en la guardia ecografía y tiene un buen manejo de la ecografía, recuerden que la ecografía no le gusta el aire, entonces no se va a ver muy bien parénquima pulmonar. Hay ventanas para ver, pero no es lo ideal. Pero sí se va a poder ver el líquido. Entonces, una ecografía rápida sobre pared torácica, vamos a poder observar el derrame pleural y también cuantificarlo, ¿sí? A su vez que puedo utilizar esa guía luego para hacer algún procedimiento como un drenaje pleural o una toracocentesis con guía ecográfica, que también se puede hacer sin guía ecográfica. Y en relación al parénquima pulmonar, la ecografía va a tener una característica hipoecoica. Ahora, prácticamente a todo derrame pleural se tiene que realizar lo que es la toracocentesis, o sea, la punción y aspiración de ese líquido, con aguja, ¿bien? Ya sea con guía o sin guía. ¿Dónde hay que pinchar? Por lo general en el sexto espacio intercostal, y se busca más lo que es la línea media axilar, ¿bien? O sea, más posterior, no anterior. Hay que hacer la extracción de ese líquido, y ese líquido va a tener que ir, por un lado, a lo que es el citofísico-químico, ver cantidad de células, las características, el pH. Por otro lado, ir a lo que es bioquímica, donde vamos a observar amilasa, si está elevada en los casos de pancreatitis que generan derrames pleurales, cómo está la glucosa,
el nivel de proteínas, la lactato deshidrogenasa, pH que ya lo nombré con el ciclo físico-químico, y también eso va a ir para un directo con Gram o con alguna otra tinción, y para un cultivo, ¿sí? Tanto para bacterias como para TBC, pero eso va a tardar más. Ahora, ese derrame pleural, los derrames pleurales más pequeños, se los espera para que se reabsorban solos. Ahora, cuando son importantes y generan gran sintomatología, se hace la toracocentesis diagnóstica, pero también terapéutica. También se genera drenaje de ese líquido. Bien, todo eso depende de qué nivel de derrame haya y cuál sea la causa de ese derrame. Sí, que siempre va a tener una causa secundaria, va a ser una insuficiencia cardíaca, va a ser un proceso infeccioso. Ahora, lo importante para diferenciar un exudado y un trasudado, cuando se tenga dudas mediante la clínica y los antecedentes, se puede hacer mediante lo que es las proteínas y las LDH, lo que se llaman los criterios de Light. Los criterios de Light, para poder objetivizarlo, tienen que ser 2 de 3, y lo que hace es analizar lo que son la LDH a nivel pleural y a nivel sérico, y las proteínas totales a nivel pleural y a nivel sérico. O sea que uno tiene que hacer, además de la toracocentesis, con el físico-químico y las proteínas y el LDH de la pleura, hacer el laboratorio pareado para ver cuál es el valor de LDH y proteínas en sangre. Cuando hablamos de un líquido pleural con exudado, o sea, con características purulentas, con una gran cantidad de proteínas, cuando se tiene lactato deshidrogenasa pleural por encima de los 2/3 del plasmático, cuando se tiene una relación de LDH pleura y LDH plasma mayor a 0,6, que es lo mismo, ¿sí? Sería 0,66, 2/3, prácticamente estos dos criterios son iguales, y una relación de proteína en pleura sobre proteína de plasma mayor al 0,5. O sea, esto me está hablando de que voy a tener mayor LDH y pleura a lo que normal se tiene en ese hiperfiltrado. Es que me está hablando ahí que hay una contracción o sea, que está pasando más proteína en ese sector. Otra cosa que se puede pedir es la ADA, la desaminidasa, que es una molécula, una proteína que liberan los linfocitos en relación a procesos granulomatosos. O sea, esa ADA elevada va a estar elevada en una tuberculosis. Bien, o sea, no es diagnóstico de tuberculosis, hay que esperar el cultivo, obviamente, pero tiene bajo rédito, pero es algo que orienta cuando mando a hacer la bioquímica del líquido pleural. Bien, y obviamente el tratamiento va a ser el tratamiento de la lesión primaria, que está generando el derrame pleural, y ante tener que mejorar esa clínica, se puede hacer un drenaje del líquido, ¿sí? Aprovechando la toracocentesis. Ahora vamos a continuar con lo que es nódulo pulmonar solitario, y después vamos a ir con cáncer de pulmón. El nódulo pulmonar solitario es una entidad, como veíamos, con nódulo tiroideo. O sea, la diferencia es que el nódulo tiroideo lo podíamos encontrar por palpación, por examen físico y por imagen, mientras que el nódulo pulmonar solitario va a ser un hallazgo de la imagen. ¿Cómo se define a un nódulo pulmonar solitario indeterminado? A una radioopacidad menor a 3 centímetros, ¿sí? Que se lo haya de forma incidental en algún proceso de imagen. Por lo general es una radiografía de tórax. ¿Sí? O sea, el término nódulo pulmonar solitario indeterminado es meramente un diagnóstico imagenológico. ¿Sí? Es un hallazgo de imagen, es un incidentaloma, digamos. ¿Por qué el límite de 3 centímetros? Porque cuando ese nódulo tiene un tamaño mayor a 3 centímetros de diámetro mayor, hay altísimas chances de que sea cáncer de pulmón. Entonces ya uno está hablando prácticamente que
eso va a ser un cáncer, es un cáncer de pulmón. Bien. Lo vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado, lo que son los nódulos solitarios centrales y periféricos. El central, ¿sí?, está cercano o prácticamente adjunto a lo que es la unidad broncovascular, segmentaria o subsegmentaria, ¿sí? O sea, acuérdense, lobares, segmentarios y luego subsegmentarios. Y está más allá de 2 centímetros de la pleura visceral. Mientras que los periféricos están, ¿sí?, en el tercio externo del parénquima. O sea que no son centrales. O sea, en forma simple, campo pulmonar, si está de 2/3 interno proximal, es central. Si está en 1/3 externo, va a ser periférico. Eso me cambia la conducta terapéutica para acceder a ese nódulo, para hacerle una biopsia, porque lo que es periférico voy a poder hacerlo de forma percutánea, mientras que lo que es central voy a tener que ingresar por una broncoscopía, por ejemplo. El primer estudio donde se va a denotar esto va a ser una RX, ¿bien?, donde lo que hay que observar es las características que tiene esa masa, el tamaño, la forma, los bordes, si presenta espiculaciones, si hay homogeneidad o heterogeneidad en la imagen. Lo otro que va a ser muy interesante es si yo puedo hacer una segunda RX o una tercera RX seriada controlando ese nódulo, donde voy a observar si hay alteraciones, cambios en la imagen. Se considera que aquellas lesiones que cambian de forma muy rápida, o sea, menos de una semana, menos de 7 días, o que cambien muy lentas, mayores a 1 año, o sea, si tengo un cambio de la imagen de ese nódulo en menos de 7 días, o más de 365 días, seguramente sea una lesión benigna, ¿sí?, ya sea un proceso tumoral benigno o quístico, que eso va más hacia a las de crecimiento muy lento, o un proceso infeccioso que genera cambios muy rápidos, que es justamente infeccioso y no es maligno. Ahora, los tiempos intermedios indican malignidad. A su vez, hay diferentes características en la imagen que te acerca más al proceso maligno. Lo que son calcificaciones laminadas, micronódulos difusos, ¿sí? Y lo que son o sea, eso indica benignidad, y lo que son características de calcificación extrínseca, ¿sí?, excéntrica, indica más malignidad. Con la tomografía lo puedo evaluar todo esto muchísimo mejor, ¿sí? O sea que si se diagnostica con la tomografía, con la RX, luego puedo hacer tomografía e ir haciendo seriada con tomo. Para tener una leve idea de cuáles pueden ser las causas de ese nódulo pulmonar, o sea, el objetivo es descartar cáncer. Ahora, hay otras causas que lo pueden generar. Por un lado, lo que son causas infecciosas, puede ser el comienzo de una consolidación por causa infecciosa. Puede ser caso de una neumonía, de una neumonitis, algún absceso, algún granuloma. También puede ser alguna alteración congénita, como algún quiste, ¿sí?, o un pequeño secuestro pulmonar, una MAV, una malformación arteriovenosa. Y luego también pueden ser lo que son algún proceso autoinmune o algún proceso tumoral benigno, como un adenoma, un fibroma, un lipoma. Y lo que yo voy a tener que descartar principalmente es patología maligna, ya sea primaria o secundaria. Primaria, principalmente, carcinomas broncogénicos, se manifiestan como un nódulo pulmonar solitario, y alguna metástasis de un cáncer primario, que las principales metástasis a pulmón son gastrointestinales, colon como número 1, mama, riñón, ovario y también testículo, ¿sí? Obviamente que si yo estoy en búsqueda de un foco secundario, voy a tener que hacer una tomografía, una resonancia, un PET-CT scan, o sea, una tomografía con emisión de positrones, para poder observar dónde está el foco primario. Si no encuentro un foco primario,
o si lo encuentro pero igualmente quiero verificar si ese nódulo es secundarismo, voy a tener que hacer biopsia de ese nódulo. Para eso es ideal la punción aspiración con aguja fina, siempre y cuando sean nódulos grandes y periféricos, ¿sí? O sea, voy a hacer una PAF cuando sean mayores de 3 centímetros, porque tienen mayor riesgo de ser malignos, y que sean periféricos, que estén en un tercio distal o externo del parénquima pulmonar. Si no, voy a tener que realizar una broncofibroscopía o directamente la cirugía, la apertura, la toracotomía, para acceder a aquellos que sean mayores a 3 centímetros y sean más centrales. Para lo que son los menores a 3 centímetros y periféricos, se puede hacer una videotoracoscopía, ¿sí? Para acceder y ahí tomar la biopsia. Por lo general se trata de hacer una punción aspiración percutánea en los periféricos y en los centrales ingresar con broncofibroscopio. ¿Qué tratamiento se va a terminar haciendo? Para lo que son los periféricos, va a ir con la toracoscopía y luego con PAF, objetivar qué es esa lesión, con una biopsia por congelación intraoperatoria, donde en 10-15 minutos el anatopatólogo te informa qué características celulares tiene y si es benigno o maligno. En el caso que sea benigno, se hace la extirpación segmentaria. En el caso que sea un tumor primario, se evalúa, dependiendo del cáncer, qué tipo de celularidad tiene. Y si es una metástasis única, se hace también la resección segmentaria. Fíjense que se trata de hacer una resección del segmento lobular de ese campo pulmonar y no hacer una extracción completa del lóbulo, ni tampoco completa del pulmón. Ahora, si hay infiltración de varios segmentos, se tendrá que resecar varios segmentos pulmonares. En el caso del nódulo central, directamente se hace la toracotomía, ¿sí? Y posterior biopsia con congelación. O sea, pero ya es una cirugía mucho más compleja, abierta, ¿sí? A campo abierto, mientras que en el nódulo periférico tengo la posibilidad de hacer por endoscopia torácica al estar más periférico. Entonces, el objetivo del abordaje del nódulo pulmonar solitario es tratar de diagnosticar de forma temprana cáncer de pulmón. Que el cáncer de pulmón, obviamente, tiene varios tipos, con grandes diferencias a nivel de malignidad, de agresividad, de pronóstico, de survival, o sea, de supervivencia, que es la causa más frecuente de muerte. O sea, no es el cáncer más frecuente, si pensamos en mujeres mamas, si pensamos en hombre próstata, pero es el que mayor muerte genera. ¿Sí? Fíjense que es la causa de muerte del 35% de los cánceres, tanto en mujeres como en hombres. Nacen a partir de lo que es el epitelio bronquial y alveolar, más que todo, aunque hay otros subtipos, pero los más frecuentes nacen a partir de alvéolos y de bronquios. El factor número 1 para su presencia es el tabaquismo, ¿sí? O sea que sube y es un factor principal, ¿sí? Pero puede haber cánceres pulmonares sin asociación de tabaquismo, y justamente esos son los que, si hay cierta carga genética, y más agresivos van a ser. Obviamente hay relación con la exposición al humo, hay asociación con el enfisema bulloso, o sea, con las bulas, el enfisema distal acinar en el paciente longilíneo, alto, flaco, bien, con un episodio súbito de disnea, de dolor, asociado a un neumotórax espontáneo, primario. También hay asociación con EPOC, o sea, por inflamación de vías aéreas, tanto bronquitis como enfisema. Predisposición genética, y hay una clara asociación con lo que es la polución aérea y carcinógenos industriales, ¿sí? Más que todo a lo que es arsénico, muy asociado, también lo que es cáncer de vejiga con el arsénico, asbesto, cadmio, uranio. Prácticamente el cáncer de pulmón tiene la secuencia típica de un determinado agente que genera irritación y erosión sobre ese epitelio, generando metaplasia, o sea, metaplasiando ese epitelio. Con el tiempo genera displasia, o sea, una lesión pre-neoplásica,
y luego la instalación de un carcinoma in situ, creciendo y luego tomando submucosa y diseminándose. Se los divide en dos grandes grupos al cáncer de pulmón. Por un lado vamos a tener los tumores microcíticos y por otro los no microcíticos, ¿sí? Asociado a características del anatopato y de su comportamiento. El microcítico, que es el que se denomina el oat cells, o sea, las células en oat es la avena, o sea, las células tipo avena, porque tiene una cara, cuando se las ve al microscopio, parecen justamente granos de avena. Es de tipo anaplásico, es muy agresivo y es rápidamente metastizante. Este es el que seguramente se encuentra la metástasis en algún otro órgano, por ejemplo, en cerebro, muy frecuente. Entonces se encuentra el tumor cerebral, se ve que es una metástasis, se busca el foco primario y ahí se encuentra ese nódulo en pulmón. O sea que hacen metástasis muy rápidamente y muchas veces se diagnostican por la metástasis y no por el tumor primario. Los no microcíticos, tenemos diferentes grupos. Los más frecuentes es el escamoso espinocelular y el adenocarcinoma, que es el que ahí dentro del adenocarcinoma encontramos el bronquial alveolar, o sea, el que nace de vía bronquial. Y después hay otro, como células grandes, el adenoescamoso, el sarcomatoide, el neuroendocrino, que el neuroendocrino genera gran cantidad de síndromes paraneoplásicos. Entonces hay una gran cantidad de tumores, pero principalmente hay que dividirlo en microcítico, no microcítico. Microcítico, peor comportamiento, peor pronóstico, más agresivo, metástasis temprana, mientras el no microcítico hay diferentes tipos, pero podemos decir en forma general que tienen un menor comportamiento agresivo. Ahora, la clínica del proceso tumoral de pulmón va a ser, por un lado, la tos seca por irritación de la vía aérea. Por otro lado, lo que es el sangrado de esa lesión y la infiltración de la vía aérea generando hemóptisis, ¿sí? O sea, el toser sangre, típico, y es uno de los principales, porque capaz la tos seca se lo toma como algo banal, se lo deja estar, ahora cuando hay hemóptisis, ahí sí motiva la consulta. El dolor, pero eso es cuando ya hay invasión sobre pared torácica y es más que todo los tumores más periféricos, porque genera tocamiento pleural. Acuérdense que el pulmón, digamos, no genera gran dolor porque no está inervado por nervios, pero lo que sí es pleura visceral y pleura parietal. Entonces, cuando hay invasión sobre esa pleura, ahí aparece el dolor. Por otro lado, lo que es la voz pitonal, y eso se ve más que todo a infiltraciones, ¿sí?, de los nervios laringios. Estamos hablando en lo que es, por ejemplo, el síndrome de Pancoast, que son el tumor ubicado en lo que es ápice pulmonar, con infiltración sobre mediastino y sobre cuello, y genera compromiso laringio. Eso se lo puede observar bien con una filoscopía de las cuerdas vocales y se va a observar que lo más frecuente es la afectación del nervio laringio recurrente o laringio inferior izquierdo que el derecho. Recuerden siempre la curvatura y el callo recurrencial que hace el nervio es más inferior del lado izquierdo que el lado derecho, porque el lado derecho busca la subclavia, mientras que el lado izquierdo busca el callado aórtico. Entonces es más frecuente esa voz bitonal o tos bitonal asociado con la parálisis recurrencial del lado izquierdo. Y lo otro característico es la disnea. Bien. También se asocian a síndromes neoplásicos, ¿sí?, tanto microcíticos como no microcíticos, y además los neuroendocrinos, síndromes paraneoplásicos más específicos. Pero en general, el cáncer de pulmón va a presentar lo que es los dedos en palillos de tambor, que es por una hipoxemia distal, donde se genera una delgadez de los dedos y bien largos y finos. Eso también se lo ve en el paciente EPOC. Va a generar lo que es una artritis migratis, o sea, una migración de procesos de afectación articular en diferentes niveles. Y lo otro característico es las uñas en vidrio de reloj, ¿sí?, donde se aplanan y hacen una convexidad y quedan más redondas, asociado a las uñas en vidrio de reloj con lo que es el palillo en tambor. En el examen físico se va a ver lo característico de infiltración de impregnación sistémica, o sea, un paciente con astenia, con anorexia.
se puede palpar alguna adenopatía cervical o supraclavicular. Recuerdan cuando veíamos tumores cervicales, que la regla del 80-20, lo más frecuente eran procesos malignos, secundarios, y lo supraclavicular, bueno, esto sería infraclavicular, pero puede hacer metástasis y empezar, y que lo que motive el diagnóstico sea la presencia de un tumor lateral de cuello, secundario al cáncer de pulmón. Lo otro que se va a encontrar es una matidez cuando se asocia a derrame pleural, o sea, puede haber cáncer de pulmón asociado con un derrame pleural, y lo que inicia la consulta es el derrame pleural, de características de trasudado o de exudado, pero principalmente de trasudado, y en sectores donde hay una gran extensión del pulmón y genere colapso focal del parénquima, puede haber zonas de atelectasia, o sea, de colapso alveolar, alguna neumonía posobstructiva, o sea, asociada a una sobreinfección, incluso sibilancias cuando hay una obstrucción a nivel bronquial, más que todo con el carcinoma broncógeno. El diagnóstico prácticamente va a ser la tomografía con una posterior evaluación con imágenes mejores, una resonancia o una tomografía, y se va a tratar de tomar biopsia de eso. ¿Cómo? Con una videotracoscopía o con una broncoscopía. Con toma de biopsia, en el caso que sea periférico se puede hacer una punción aspiración, y también lo que se puede hacer es un VAL, un lavado bronquio alveolar, con una citología de esputo para observar las células y diferenciar si es un microcítico o no microcítico. Como es un tumor que suele metastizar mucho, se puede hacer también algún escaneo tomográfico de cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, con un PET-CT scan o con un centellograma óseo para ver si hay algún sitio de secundarismo. Ahora, con todo esto, con lo que es la clínica y las imágenes, vamos a poder ver si estamos, en qué estadio estamos. Bien, ¿dónde está el TNM de cáncer de pulmón? Lo pueden buscar tranquilamente, pero no se vuelvan locos con tratar de acordárselos de memoria. Pero en forma simple podemos encontrar un estadio 1, 2, 3 y 4 en relación al tamaño y al secundarismo y a la toma de adenopatía, o sea, de ganglios y de metástasis. Lo que es un estadio 1, o sea, que está concentrado únicamente en parénquima pulmonar, con la resección de la lesión basta y sobra con posterior control por si hay alguna recidiva. En estadio 2, cuando hay foco primario y posterior infiltración local de ganglios, se lo asocia a la cirugía con quimioterapia. Ya en estadios 3 y 4, donde hay metástasis más cercanas, más lejanas, prácticamente el tratamiento es rayos más menos quimioterapia, y la cirugía ya pasa a un segundo plano porque vendría a ser una cirugía paliativa, no curativa, como en el estadio 1 y 2. Bien, y ese sería el abordaje del cáncer de pulmón. Entonces, patología torácica, neumotórax, derrame pleural, neuropulmonar, y de ahí terminamos con cáncer de pulmón. Ahora vamos a ver lo que es traumatismos torácicos. Los traumatismos torácicos son muy frecuentes. Fíjense que hay algún grado de traumatismo de tórax en casi todos los politraumas, entre un 25 y un 50%. ¿Sí? Y el traumatismo de tórax tiene la característica, como también el abdominal, que ciertas lesiones, si no se las tratan en las primeras 2 o 3 horas, llevan eminentemente a la muerte. Bien. O sea, hay un primer pico, que es en las primeras 2 o 3 horas claves, y luego hay también un pico de mortalidad que se debe a
complicaciones de tratamiento, sobre infecciones principalmente, o lesiones que no se diagnosticaron en un momento correcto, que eran potencialmente letales, o sea, no letales en lo agudo, pero como no se las manejó, terminan siendo letales de forma diferida a las 12, 24, 48 horas. Son bastante evidentes, tanto de la clínica como de la imagen, por ende es raro comerse alguna lesión torácica que no se diagnostique a tiempo. Hay una clasificación muy interesante que es según el riesgo de letalidad de la lesión. Donde ahí encontramos, fíjense, lesiones que son rápidamente letales, o sea, si no se las trata en 2-3 horas, llevan a la muerte, que es la que vamos a focalizar nosotros ahora, que es el neumotórax hipertensivo. El neumotórax abierto, o sea, además del neumotórax hay una clasificación que sea abierto-cerrado, eso va en relación hacia una solución de continuidad de la pleura parietal y todo lo que es la pared torácica. Lo otro es el taponamiento cardíaco, el hemotórax masivo, o sea, el derrame pleural masivo, y lo que es el tórax inestable, que va asociado a contusiones torácicas, a contusiones pulmonares. Entonces, estos cuatro traumatismos torácicos generan un riesgo inminente de vida. Neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, derrame pleural masivo y el tórax inestable. Luego tenemos otro tipo de lesiones. Tenemos las potencialmente letales, que es una lesión traqueobronquial, la ruptura diafragmática, lesión de esófago, diferentes niveles de contusión pulmonar y lesión aórtica. Acá recuerden que podemos englobar lo que eran las disecciones aórticas traumáticas que vimos en la clase de patología vascular y obviamente algún nivel de contusión miocárdica. Todas estas lesiones prácticamente las va a ver bien el especialista y muchas tienen resolución quirúrgica, o sea que no podemos hacer algo nosotros en la guardia mientras tanto. Así diferencia estas primeras, por eso vamos a abordar estas. Y luego tenemos patologías que no son necesariamente letales, que es por ejemplo un neumotórax simple, un derrame pleural simple, o sea, piensen en un grado 1, ese neumotórax, alguna fractura costal, pero que no sean mayor de 3 fracturas de espacios adyacentes uno con otro, porque eso me va a generar un tórax inestable, justamente la definición de tórax inestable. Y fracturas de esternón y de escápula. A los traumatismos torácicos los podemos dividir también en cerrados y abiertos, ¿sí? El cerrado va a ser por un agente romo que impacta sobre el tórax, ¿sí? Por ejemplo, un choque, una coalición de vehículos, una caída, ¿sí? Pero es un impacto totalmente contuso sobre el tórax. Y no es focal, puntual ni penetrante. Cuando hay un agente penetrante, me termina generando un traumatismo abierto. ¿Sí? Abierto porque hay una conexión entre lo que es cavidad pleural, parénquima pulmonar, una solución de continuidad en la pleura parietal, con la pared torácica y el aire ambiente, la atmósfera. Ese tipo de traumatismos se deben principalmente a ¿qué? A proyectiles de armas de fuego, a armas blancas como cuchillos, algún metal, fierro que atraviesa caja torácica. Para evaluar lo que son las lesiones rápidamente letales, vamos a tener las que nombramos antes. Lo que es neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, hemotórax masivo, contusión que va a estar relacionada con el tórax inestable y taponamiento. El neumotórax hipertensivo es el que nombramos
antes. Bien, o sea, hay una válvula unidireccional que hace que se meta aire en cavidad pleural, pero no que salga. Entonces, ¿qué va a generarme, además de la clínica que ya veíamos típica, ¿sí? De dolor pleural, disnea? Va a haber un colapso pulmonar, entonces eso me va a generar una insuficiencia respiratoria. Ese colapso de ese lado pulmonar me va a ir generando un desplazamiento del mediastino, que el desplazamiento del mediastino, al estar metiendo aire de un lado, va a ir contra el lado opuesto. ¿Sí? O sea, va a ir desviando el mediastino hacia el lado sano. Ese aumento de presión intratorácico me va a generar colapso de retorno venoso. Entonces, eso lo voy a observar con una ingurgitación yugular. Voy a tener un aumento de ingurgitación yugular, va a estar más elevada, y tanto visible y a la palpación. Es mucho mejor a la inspección. Y esto va terminándome afectando del lado contralateral y va a empezar a comprimir el pulmón sano. ¿Sí? Clínicamente lo vemos como disnea, taquicardia. Ese aumento de la presión torácica me va a terminar repercutiendo sobre el corazón, me va a empezar a hacer un shock obstructivo y me va a terminar en la hipotensión. Cuando ahí empiezo en la hipotensión, o sea que no se puede mantener una PAM de 60 o una sistólica de 90, ahí comienza estrictamente lo que se denomina shock obstructivo. También lo que voy a poder observar en la clínica es la desviación de la tráquea. ¿Sí? La tráquea se va a ir hacia el lado sano porque va a estar comprimiéndose. Y va a haber una falta de aire de ese lado comprometido. ¿Sí? O sea, va a haber una menor expansión, o sea, va a haber una menor expulsión de bases, menor vibraciones vocales, menor ruidos, murmullo vesicular del lado afectado. Prácticamente la clínica te diagnostica el neumotórax hipertensivo. No es necesario hacer una RX, ¿bien? No es necesario. Si el paciente está estable, fue recién, bueno, se puede, pero con la clínica ya está. ¿Sí? Con la clínica es suficiente para tomar la conducta de un neumotórax hipertensivo, porque es algo que va a matar al paciente en minutos. Entonces lo que hay que hacer es justamente convertir ese neumotórax hipertensivo a normotensivo. Se hace aguja en segundo espacio intercostal, en línea anteroclavicular o medio clavicular. ¿Se acuerdan por qué se prefiere que sea anteroclavicular? Pero bueno, si es medio clavicular tampoco estaría mal. Y luego sí hay que hacer el tratamiento clásico del neumotórax, o sea, el drenaje con sistema Boulud para que vaya escapando. Pero lo que primero hay que hacer es hacer que ese aire salga. ¿Sí? Y eso es automático. ¿Sí? Cuando uno ingresa, rompe pared torácica, ingresa a cavidad pleural, se desinfla, sale aire, y ahí el paciente mejora rápidamente. Por otro lado tenemos lo que es un neumotórax abierto, o sea, está la solución de continuidad, pero en la pared torácica. Entonces el aire ingresa y egresa a cavidad pleural, desde pared torácica. ¿Sí? Esto también me va a generar una alteración del retorno venoso. También puede llegar a la muerte. ¿Cuál es el objetivo? Hay que hacer que el aire únicamente salga, pero no vuelva a ingresar. ¿Cómo se hace eso? De una forma muy, muy, muy simple, rústica, que es, uno por ejemplo tiene acá la lesión, ¿sí? Por esta lesión es donde está entrando el aire, pero también saliendo. Entonces, ¿uno qué quiere hacer? Que el aire salga, pero no entre. Perfecto. Se coloca en la guardia, yo lo vi con las bolsas negras de residuos, obviamente estériles, espero. Se coloca, que tape toda esa lesión, y se coloca cinta, o sea, una forma rectangular, y se coloca cinta en 3 lados de esos 4 lados.
Entonces, ahora el aire va a poder salir, sale, pero cuando él quiere ingresar, o sea, cuando el paciente hace una inspiración, colapsa y todo lo que es ese cuadrado de bolsa plástica se pega bien al cuerpo, ¿sí? Y uno ve cómo está bien pegado al cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo cuando con la aspiradora se agarra una bolsa, y imagínense una bolsa de residuos, la pone con la aspiradora, la haces encender y se comprime todo, bueno, eso es lo que ocurre. Entonces el aire no ingresa, sale pero no ingresa. Entonces así uno generó una válvula unidireccional. Bien, obviamente esto es en la emergencia, ya está. Lesiones rápidamente letales, listo. Este paciente no se va a morir de esto, por lo menos. Ahora, luego hay que hacer un correcto tratamiento quirúrgico que va a ser eh, el avenamiento de la pleura con el cierre de este defecto. O sea, se tiene que reconstruir la pleura, suturarla, evitar esa solución de continuidad y luego suturar todo lo que es la pared, los planos de la pared torácica para que se cierre definitivamente. O sea, va a ir a la cirugía, ¿sí? Pero esto lo mantiene el OSAFA. Bien. Entonces, neumotórax hipertensivo y neumotórax abierto. Las otras lesiones rápidamente letales, que son las que más importancia le vamos a dar nosotros acá, y son las que van a tomar porque es lo que quieren el manejo de la guardia y de la emergencia, es el neumotórax masivo. El neumotórax masivo es una acumulación en gran cantidad, de forma muy corta en tiempo, de sangre, ya se considera masivo cuando hay más de medio litro, o sea, más de 500 mililitros de sangre, en cavidad pleural. Eso genera que haya un aumento de la presión endotorácica, ¿sí? Y no solo que me agrava y me genera una menor expansión pulmonar, una menor contracción miocárdica, sino que me está acumulando ahí líquido, entonces me está haciendo sangre, me está acumulando sangre, entonces me está haciendo un shock hemorrágico, ¿sí? Entonces va a haber una mínima, disminuida o totalmente abolida entrada de aire, con una matidez que es esta sangre, ¿sí? Y está acumulando sangre ahí siendo un shock hemorrágico. Entonces esto se lo va a tratar como lo que es un shock hemorrágico. ¿Qué es lo que hay que hacer? En un primer momento, reponer el volumen circulante eficaz, o sea, líquido, hacer la secuencia de reanimación de shock que veíamos. Y por otro lado, hay que descomprimir esa cavidad torácica. ¿Cómo? Bueno, con una toracotomía de urgencia. Bien, lo que son los drenajes suelen ser vías muy pequeñas, entonces se coagula la sangre, se tapona y no genera una buena salida de sangre. Por eso hay que hacer la toracotomía de urgencia, que es el especialista, y hay que llamar al especialista y que vaya a quirófano. Mientras tanto, uno le va a tratar de hacer todas las medidas iniciales para que esté lo más estable posible, ¿sí? Esos 2000 litros de suero fisiológico de Ringer lactato en los primeros 30 minutos, oxigenoterapia alto, flujo, con una fracción de inspiración oxígeno alta, 0,25, 0,24, 0,30, 0,40. Dos vías periféricas, si se puede hacer una vía central mejor. En caso que haya una hipotensión, ya que no esté funcionando y que esté totalmente inestable, hacer inotrópicos. Bien. Y luego tenemos lo que es el tórax inestable, ¿sí? Que se debe a una serie de fracturas costales, generándome lo que es ese tórax inestable y esa respiración paradójica, en donde en la inspiración el tórax que está sano, el hemitórax que está sano, se expande, mientras que el hemitórax que está patológico, alterado, va a colapsar. Y después en la expiración, al revés, se expande el hemitórax inestable, y el sano, el hemitórax sano, se desciende, se comprime. ¿Sí? Entonces, ese tórax paradójico, que es algo que se ve en el examen físico, es sinónimo de tórax inestable, que tiene una relación con una contusión pulmonar interna. ¿Sí? Esas fracturas generan una contusión pulmonar.
Lo que se va a manifestar es como una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Una hipoxemia, una hipercapnia, un aumento de lo que es la musculatura accesoria, siempre de inferior a superior, primero lo que es músculos abdominales, luego los subcostales, lo que es intercostales, luego lo que es supraclaviculares, esternocleido, y luego se va a objetivar bien con lo que es una insuficiencia nasal. A esto se va a acompañar obviamente con dolor, con mucho dolor, con tos, ¿sí? Y va a haber crepitancia, movimientos anormales y una diferencia escultatoria del lado sano y del lado patológico. Con una RX de tórax es totalmente suficiente, donde se va a observar las fracturas costales y el grado de lesión de contusión sobre parénquima pulmonar. A esto se le puede combinar obviamente con un laboratorio, y lo que nos interesa de ese laboratorio va a ser la gasimetría, ¿sí? Y también un estado ácido-base para ver si hay alguna acidosis respiratoria asociada. Prácticamente el tratamiento de una contusión pulmonar y el tórax inestable va a ser una muy buena oxigenoterapia, o sea, oxígeno a alto flujo y a una fracción inspiratoria elevada, el manejo del dolor, porque es sumamente doloroso la fractura costal con daño hacia pulmón, y hay que evitar la sobrehidratación, o sea, hay que hidratar al paciente, pero no sobrehidratarlo, porque eso empeora el cuadro. Todo esto mientras tanto voy a buscar al especialista para que evalúe el grado de contusión y la necesidad o no de una cirugía urgente, porque capaz que simplemente con control y seguimiento son fracturas poco desplazadas, que generan la contusión pulmonar, pero son poco desplazadas, consolidan sola, no es necesaria la cirugía. En cambio, otros lados, que hay una fractura importante de la costilla que está generando una laceración sobre el parénquima pulmonar importante, ahí sí hay que operar. Sí, eso depende mucho, pero con la radiografía se diagnostica en un primer momento, con el laboratorio también, y luego idealmente sería agregar con una tomografía o una resonancia para poder observar bien el grado y si hay lesiones también vascular, porque esas costillas pueden generar lesión sobre vasculatura pulmonar. Y a agravarse esto con el tiempo a un hemotórax. Y por último, de lesiones altamente letales, tenemos lo que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es la acumulación de sangre en el pericardio. Bien, entonces piensen ustedes que el pericardio es esa bolsa serosa con un pericardio visceral, con un pericardio parietal, ¿sí? Que engloba al corazón. Entonces, cuando se acumula sangre ahí, en la bolsa pericárdica, ¿qué ocurre? El corazón no se puede expandir correctamente. Entonces, me genera un deterioro hemodinámico, o sea, me va a generar hipotensión, taquicardia, disminución del pulso, lo que se va a manifestar claramente como un shock de tipo obstructivo por taponamiento cardíaco. Más que todo se deben a lesiones penetrantes, bien, donde genera alguna hemorragia, se acumula la sangre y queda confinada ahí en lo que es la bolsa pericárdica. Hay una tríada típica y clásica, que es la tríada de Beck, donde hay una ingurgitación yugular importante, justamente porque hay una insuficiencia cardíaca aguda, retrógrada, o sea, porque se acumula sangre y no puede ingresar vena cava superior por el aumento de la presión dentro del pericardio, vena cava superior e inferior no pueden drenar sangre hacia aurícula derecha, se acumula y yo eso lo veo como un aumento de la columna venosa yugular. Al no poder eyectar correctamente sangre, va a producirse una disminución de la TA, va a haber una baja, va a estar hipotenso el paciente, y cuando voy a auscultar, y esto es lo típico, va a haber ruidos hipofonéticos, o sea, va a haber una disminución de los ruidos
cardíacos. Normales, S1, S2. Perdón, R1, R2. Ahora, cuando yo tengo un paciente que claramente está chocado y que tiene la tríada de Beck, pienso claramente en taponamiento cardíaco. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de la situación, voy a directamente tomar la medida terapéutica, pues yo tengo la certeza de ese taponamiento cardíaco, o voy a colaborar, o voy a fortalecer mi diagnóstico con un ECOFAST. El ECOFAST es una secuencia de ecografía donde trata de buscar acumulación de sangre, o sea, hemorragia, en ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Lo que es abdomen, lo que es espacio de Douglas, lo que es región esplénica en lo que es vaso, y en lo que es, a su vez, también en los recesos costodiafragmáticos y en pericardio, ¿sí? Son esos 5 puntos. Ahora, lo que voy a hacer como tratamiento para el taponamiento cardíaco es una pericardiocentesis de emergencia. ¿Sí? La pericardiocentesis de emergencia es prácticamente ingresar con una aguja, se ingresa justo lo que es ángulo subsifoideo, o sea, debajo de la apófisis sifoides, levemente hacia la izquierda, ¿sí? Y con una dirección de 45 grados hacia abajo, digamos la parte más distal de la aguja, con el bisel de la aguja, dirigiéndose hacia lo que es escápula homolateral. ¿Sí? Entonces así uno va a tratar de tomar lo que es pericardio sobre su cara inferior, porque justamente si hay acumulación de sangre, la sangre líquido va a ir hacia abajo, entonces voy a tener más líquido ahí y menor posibilidad de una complicación, porque esto es súper grave, las complicaciones que puede generar una pericardiocentesis. ¿Sí? O sea, no cualquiera la debe hacer, pero si estamos ante una emergencia, se va a tener que hacer. Y puede generar contusión, lesión, laceración a nivel miocárdico, a nivel pulmonar. Entonces, ubíquense, ángulo subsifoideo, 45 grados, bisel dirigiéndose hacia escápula izquierda, y se ingresa. Siempre se ingresa lento, con firmeza, y generando presión negativa, o sea, tirando el émbolo de la jeringa. Así apenas hay sangre, me quedo ahí y chupo esa sangre. Y eso va a mejorar claramente la clínica del paciente, ¿sí? Porque ahí voy a parar. O sea, voy a detener esa acumulación de sangre ahí. Obviamente hay que ver si esa sangre ya paró y es suficiente con esto, o si va a seguir, entonces ahí voy a tener que hacer la derivación. Y si yo tengo ecografía, si tengo un ecógrafo, excelente, porque puedo hacer hacer la pericardiocentesis bajo guía ecográfica. No es lo que ocurre en todos los lados, pero si tengo la posibilidad, hay que aprovecharla porque disminuye muchísimo, muchísimo las lesiones asociadas a la pericardiocentesis. Bien, entonces, estas serían las lesiones rápidamente letales, que son las más tomables y lo que hay que tener idea para los traumatismos torácicos. El resto prácticamente se deriva porque en menos de 12 horas, 6 horas se puede estar en un centro especializado con los especialistas para que lo evalúen. Pero lo que es rápidamente letal es lo que le va a tocar a cada uno de ustedes en la guardia y lo que tenemos que saber manejar. Bien, ahora pasamos a lo que es traumatismos abdominales. Bien. El traumatismo abdominal es extremadamente frecuente. Fíjense que el 80% de los traumatismos en las guardias están asociados con lesiones abdominales. Y el 75% de los traumatismos abdominales, fíjense que ahí dice torácico, pero en realidad es abdominal acá. Abdominal. El 75% se asocia a ABP, o sea, a un accidente de vía pública, ¿sí? Ya sea auto-auto, moto-auto, moto-perro, perro-auto, lo que sea.
El 15% de esos politraumatismos tiene una lesión intraabdominal. Y lo que más se daña, y esto es lo que tienen que tener en claro y lo que vamos a focalizar, lo que más se daña son los órganos sólidos. Son los órganos sólidos. Hígado, bazo, riñón, duodeno y páncreas. Son los que más se dañan. A riñón no lo voy a dar, no vamos a hablar nada de riñón, porque ya lo hablamos en urología y lo vimos perfecto. Acuérdense la clasificación del traumatismo renal, ¿sí? Vean eso, lo que vimos en uro, que ahí está todo perfecto. Ahora, lo que sí vamos a priorizar nosotros es el traumatismo de el hígado, el vaso y duodeno páncreas. Acuérdense que embriológicamente vienen juntos, también anatómicamente están juntos, por ende el traumatismo que los puede afectar va a ser juntos, duodeno y páncreas. Luego tenemos afectación, o sea, en orden de frecuencia, a lo que son vísceras huecas. ¿Por qué? Porque justamente la presencia de no ser sólido, de tener paredes, de tener un contenido adentro que sea líquido, gaseoso, semisólido, genera cierta amortiguación del trauma y genera, digamos, una protección del órgano, ¿sí? Entonces, posterior va a haber lesión en vejiga, en intestino, en colon, ¿ok? Pero lo que vamos a priorizar nosotros va a ser el manejo de hígado, vaso y páncreas duodeno. A lo que son los traumatismos abdominales, los podemos dividir en intraluminales y extraluminales. El intraluminal es meramente un procedimiento diagnóstico terapéutico, o sea, alguna lesión que se genera de origen intraluminal y más que todo con endoscopía. Por ejemplo, acá, si quisiésemos hablar de traumatismos intraluminales, veríamos el caso de la periodista Volpin, que por una endoscopía terminó muriéndose por una perforación esofágica, con un hemotórax masivo, con un taponamiento cardíaco asociado, que la llevó a la muerte. Fíjense ahí el quilombo televisivo que fue esa noticia, sería un caso de estos. Ahora, lo que a nosotros más nos interesa ahora es pensar de los traumatismos extraluminales, o sea que se producen fuera del lumen, de forma exterior, y que prácticamente los dimos en dos grandes grupos, como los traumatismos torácicos. Aquellas lesiones que son contusas, ¿sí? Que no están focalizadas en un punto, sino es algo por acción Roma, que lo que sería una colisión de auto, un golpe de puño, un golpe con una madera, con un bate de béisbol, el mismo impacto de la inercia del volante o de la parrilla del auto hacia el abdomen o el cinturón. Es muy frecuente la compresión del cinturón sobre el abdomen. Por eso el cinturón no tiene que ir sobre abdomen. Lo que tiene que tocar son las espinas ilíacas y que el cinturón, la parte transversal baja, haga la presión sobre las espinas ilíacas y no sobre abdomen. Porque cuando está mal puesto sobre abdomen, ante un choque, ahí genera traumatismos abdominales. ¿Bien? Por un lado lo que son esas lesiones contusas, y por otro lado lo que son lesiones penetrantes. Las lesiones penetrantes, estamos hablando prácticamente de proyectiles que ingresan, que pueden tener salida, pueden quedar dentro, y principalmente hablando de armas de fuego. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la clínica de un traumatismo abdominal? La clínica del traumatismo abdominal principalmente va a ser el hemoperitoneo, la presencia de sangre en peritoneo, en la cavidad peritoneal. Y luego, el shock hipovolémico, porque si hay un sangrado, se va a acumular en peritoneo. Peritoneo, tórax y pelvis, recuerden que son los tres sitios donde más cavidad y más sangre puede contener. Entonces, si contiene ahí sangre, esa sangre va a estar en ese tercer espacio, no va a estar en el intravascular, y ahí genera el shock hipovolémico. O sea, que el paciente haga hipotensión, aumente la frecuencia cardíaca, tenga trastornos de riñón, de
sistema nervioso central y termina un shock hipovolémico, donde ahí, como se lo identifica, hay que hacer todo lo que ya vimos de shock hipovolémico, la secuencia de reanimación, de 1500 a 2000 mililitros en los primeros 30 minutos. Si no me responde a eso, inotrópicos, vasopresores. Bien. Ahora, estas lesiones, este sangrado, este hemiperitoneo generándome un shock hipovolémico, se asocia más a lesiones de órganos sólidos, ¿sí? Como están muy vascularizados, piensen, hígado está sumamente vascularizado, ingresa vena porta, ingresa arteria hepática, salen las suprahepáticas, son todos sinusoides hepáticos, mucha sangre. Vaso está tremendamente vascularizado, y el vaso lo que tiene es, lo característico es que hay una abulsión de la arteria esplénica, entonces sangra muchísimo y termina muriéndose si no se hace tratamiento correctamente. Ahora, también lo que puede generar es un peritonismo, o sea, que además de, o sea, con la clínica, además de un shock hipovolémico, capaz no llegó todavía el shock hipovolémico, pero en el contexto de un politrauma, tenga un abdomen en defensa, ¿sí? Con dolor a la compresión, a la descompresión más que todo. Eso es típico, ¿sí? Porque el paciente politrauma está chocado, va a estar angustiado por la situación, capaz no siente dolores, pero cuando se hace palpación abdominal es característico esa defensa y ese dolor a descompresión. Hay que palpar todo abdomen de un politrauma, ¿sí? Primero va a haber una peritonitis química por la irritación de la sangre. Luego, si hay perforación, y más que todo de víscera hueca, intestino, colon, va a haber una peritonitis bacteriana. A su vez, podemos observar también lesiones equimóticas sobre la pared abdominal, lo que eso nos intuye que si hay una lesión sobre pared abdominal, también podemos encontrar alguna lesión interna. Y característicamente lo que son los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos o completamente abolidos. Para el diagnóstico del traumatismo abdominal, obviamente hay que hacer un laboratorio porque estamos ante posibilidad de un shock hipovolémico, hay que tener una leve idea de cómo está el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, los factores de coagulación que lo vamos a evaluar con el TP y el KPPT o el RIN, ureacratis si ya está generando una ira prerrenal, una orina completa, podemos encontrar ahí algún grado de hematuria, recuerden lo de traumatismo renal. ¿Sí? Grupo factor, obviamente siempre, por la posibilidad de tener que darle un hemoderivatado. Y otras, como por ejemplo hepatograma, con alanina aspartato, con alanina transaminasa, aspartato transaminasa, bilirrubina, fotosalcalina y amilasa y lipasa, más que todo para evaluar lo que es páncreas. Además de imágenes, una RX de tórax, a ver si hay un traumatismo torácico asociado, una RX abdominal, donde si hay perforación, vamos a poder ver el neumoperitoneo, viéndolo con el signo de la media luna, arriba de todo, el hipocondrio derecho, entre diafragma y hígado, y mucho más no se va a poder ver en una RX. Por eso, si tenemos la posibilidad de hacer una tomografía con contraste, ya sea vía oral, vía oral o con endovenoso, en un contexto de trauma seguramente va a ser con contraste endovenoso, se va a poder ver bien alguna lesión asociada en la tomo. En caso de ser necesario, se puede evaluar por el especialista la endoscopía, una laparoscopía o una laparotomía, ¿sí? Exploratoria. Prácticamente, de lo que son vísceras huecas, lo que más termina dañándose es el colon. Y más que todo, por lesión por proyectiles, por herida penetrante por proyectiles. También lo que es colon, intestino delgado. Fíjense acá que tenemos lo que es 3 grados Fíjense que tenemos 3 grados, ¿sí? En lo que son lesiones, en lo que es el lado izquierdo tienen general,
y luego en el lado derecho tienen para colon derecho y colon izquierdo. En un grado 1, donde va a haber una lesión aislada que no repercuta sobre el estado hemodinámico, que haya una mínima contaminación fecal, si es que la hay. Luego en el grado 2 vamos a tener ya una perforación de lado a lado de la víscera, o sea, va a haber un ingreso y un egreso de esa parte del tubo digestivo, ¿sí? Donde hay una laceración mayor y una contaminación mayor. Y luego ya un grado 3, donde hay pérdida de tejidos, hay devascularización, ahí sí hay shock, y hay una gran contaminación fecal, o sea, hay una peritonitis bacteriana polimicrobiana importante. ¿Qué hay que hacer? En lo que es grado 1 y grado 2, se suele manejar lo que es colon derecho con una sutura y resección posterior con anastomosis. O sea, perdón, el grado 1 o se sutura, y si es muy importante se hace resección y anastomosis. En el grado 3 directamente se hace la resección total de esa área, ¿sí? Se hace una ileostomía, de ser necesario. Con colon izquierdo, ¿qué se hace? Se hace una reparación primaria, o sea, se sutura la resección en el grado 1 y en el grado 2, y en lo que es el grado 3, en colon izquierdo, se genera la exteriorización de la lesión y se hace una colostomía, ¿sí? Y posterior se puede hacer la restauración del tránsito intestinal, o sea, una Hartmann, lo que sería en sí, en 2 tiempos, primero la colostomía y luego la unión. Esto es en lo que es traumatismo colónico, que es bastante frecuente, o sea, es lo más que se daña junto con el intestino delgado, en lo que son traumatismos abdominales. Luego tenemos los traumatismos a nivel de vísceras sólidas, como es hepático, como es bazo y como es duodenopáncreas, que tienen similitudes con el riñón, porque son todas estructuras sólidas. Tienen sus propias clasificaciones, pero son bastante similares. Fíjense, lo que es traumatismo hepático, tenemos un grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fíjense que tienen los mismos criterios que lo que era renal: hematomas, laceraciones, y en los más graves se agrega lo vascular. El grado 1 vamos a encontrar un hematoma, pero va a ser subcapsular, o sea, va a estar por debajo de la cápsula hepática, sin tocamiento de parénquima pulmonar. Y si hay una laceración, esa laceración va a ser capsular o parenquimatosa, pero de menos de 1 centímetro de profundidad, muy pequeña. Esto el manejo que va a tener es control. En control y ver que se reabsorbe ese hematoma y que consolide esa laceración. Un grado 2 ya va a tener un hematoma subcapsular mayor o parte intraparenquimatoso, que va a ser menor de 10 centímetros cuando sea intraparenquimatoso. Fíjense que lo subcapsular ya no es 10%, sino es un 10 un 50%. Y si hay una laceración, va a tener una profundidad ya de 1 a 3 centímetros. O sea, es un hematoma subcapsular más grande y la laceración tiene mayor profundidad. También se lo trata de manejar con un control y observación a este grado 2. Grado 3 ya estamos hablando de un hematoma subcapsular mayor al 50% de toda la superficie de la cápsula y una laceración que es más profunda de 3 centímetros. Acá ya se toma una medida, se puede hacer una cirugía diferida, no de urgencia, ¿sí? Pero va a tener cierta resolución quirúrgica. Lo mismo que el grado 4, donde hay un hematoma con una hemorragia activa y hay una laceración del parénquima, ¿sí? Mayor al 25, o sea, entre el 25 y el 75% de lo que es el lóbulo hepático, ¿sí? Acá obviamente esto va a ir a una cirugía de urgencia, al igual que el grado 5, donde ya tengo un mayor daño
del parénquima. Ya el hematoma tanto no me interesa porque lo voy a tener, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque voy a tener una lesión vascular. Grado 5 y grado 6 es una lesión vascular. La lesión vascular en el grado 5 son de lo que son las yuxtahepáticas, o sea, intrahepáticas y suprahepáticas, venas. Ahora, lo que es el grado 6 es directamente la avulsión hepática, o sea, hay una ruptura total de arteria hepática. Entonces, ese hígado tiene bajas chances de que sea viable. Puede ser viable, sí, porque las características fisiológicas del hígado, puede ser una anastomosis, puede ser viable, pero va a haber una gran resección y va a haber una gran pérdida de hígado. Y posiblemente pueda ir a el trasplante. Pero lo que acá tienen que tener bien en claro es cuándo vamos a ir a una cirugía y cuándo podemos esperar. 1 o 2, vamos a poder esperar. 3, depende, es un gris, hay que verlo con el especialista. Y 4, 5 y 6 van a tener indicaciones de cirugía de urgencia. Lo que es el vaso es lo más afectado. O sea, si hay que elegir un órgano que más se ve afectado, es el vaso, ¿sí? Luego el hígado. Lo que es la clasificación de traumatismos del vaso, también hay un grado de 1, 2, 3, 4 y 5. Y también evalúa lo que es hematoma, laceración y por último agrega lo vascular. Primero va a ser un hematoma subcapsular con un pequeño desgarro menor a 1 centímetro de parénquima. El problema del vaso es que el parénquima está muy altamente irrigado, entonces ya una laceración me genera importante pérdida de sangre, importante hemorragia. El grado 2 va a ser mayor hematoma subcapsular y mayor laceración con hemorragia activa, pero sin afectación de un vaso en sí, de un vaso trabecular en sí. O sea, la sangre que viene es por es por laceración del parénquima, pero no de un vaso. El grado 3 ya hay mayor de 50% de hematoma subcapsular. Fíjense que eso es igual que a este, igual que al hepático. Y agregamos mayor de 3 centímetros de la laceración. Fíjense que también es igual, laceración mayor a 3 centímetros. Entonces fíjense que podemos ganar tiempo y hacer más eficaz el estudio de esta clasificación en relación a hepato y vaso porque van iguales. Ya cuando hay una hemorragia activa con un importante hematoma intraparenquimatoso, en grado 4, igual que en hígado, o sea, 4 ya es un hematoma intraparenquimatoso, y en la laceración voy a tener una gran afectación con vasos segmentarios internos, generando una gran hemorragia. Y el grado 5, acá no hay grado 6, sino que hay grado 5, hay una laceración de un vaso totalmente lesionado y la lesión vascular, ¿sí? Prácticamente una avulsión. El vaso siempre se lo trata de sacar, siempre, ¿sí? Hay muy pocos casos puntuales, en únicamente un grado 1 o 2 se lo puede esperar, evaluar con un seguimiento muy de cerca y ante la inestabilidad hemodinámica se opera. Grado 3 y 4 se operan, porque son hemorragias activas. Bien, y la 3 no es activa, pero tiene gran posibilidad de pasar a una hemorragia activa. Y se lo opera, se lo saca. Y no hay que demorar el tiempo en eso, ¿sí? Porque lo va a terminar matando. Porque acumula mucha sangre, el peritoneo y más que todo la región eh, del ángulo esplenogástrico. Y por último tenemos lo que son los traumatismos de duodeno páncreas, ¿bien? Donde tenemos 4 grados y donde se analiza la lesión sobre duodeno y sobre páncreas. El grado 1 va a generar una contusión o hematoma sobre duodeno. En el páncreas se va a objetivar como un hematoma. En el grado 2 vamos a ver perforación de duodeno, pero sin lesión sobre páncreas. Y en el páncreas vamos a ver un aumento del hematoma. ¿Sí? Va a haber mayor hematoma intraparenquimatoso. En el grado 3 ya vamos a ver perforación en duodeno, pero también perforación en páncreas, ¿sí? Y va a haber una afección sobre los conductos principales pancreáticos, ¿bien? Principales pancreáticos.
el Wirsum. Y el grado 4 hay directamente una lesión duodenopancreática grave, prácticamente estallado, ¿sí? En estallido, donde prácticamente va a hacer la resección pancreática total y duodenal también, ¿sí? En cambio, cierta conducta quirúrgica se puede tomar en el grado 3 dejando funcional. Acá también se puede dejar algo funcional, pero es menor o casi nulo, mientras que el 1 y el 2 van a ser, el 1 no va a ser quirúrgico, mientras que el 2 va a ser quirúrgico, pero principalmente tratando de controlar la perforación duodenal. ¿Bien? Porque no va a haber lesión sobre páncreas, pero sí un hematoma que se lo puede drenar y se lo va a ir evaluando. Bien, entonces chicos, todo esto sería lo más importante de traumatismo abdominal, focalizando en órganos sólidos, hígado, vaso, duodeno, páncreas, y cuáles son las clasificaciones y qué conducta tomar entre ellas. Aprovechen hepato y vaso, que son muy parecidas. Bien, perfecto. O sea que hoy ya tenemos visto para cirugía general todo lo que es patología torácica y los traumatismos torácicos y abdominales. Bien. Nos vemos entonces la próxima clase. Espero que les haya servido la clase y nos estamos viendo. Ante cualquier duda o consulta, ya saben, las tratamos en las clases virtuales presenciales o me pueden mandar un mail a la secretaría que ellos me lo reenvían y yo les contesto. ¿Ok? Metan al estudio que ya están, ya lo tienen. Nos vemos.